Muy buenas tardes, muy buen día. Qué hermosa mañana el Señor nos está dando en esta hora. Realmente es maravilloso poder compartir con ustedes este tiempo. Así que vamos a estar leyendo un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 16, que nos va a guiar acerca de aquello que realmente queremos que el Señor nos use y realmente podamos compartir allá. Maravilloso poder compartir con ustedes este tiempo. Así que vamos a estar leyendo un pasaje en Romanos capítulo 12, versículo 16, que nos va a guiar acerca de aquello. Ahora seguimos, después un pequeño arreglo técnico. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 16. Vamos a la palabra del Señor. Ya el Señor está usando su palabra, seguro nos va a hablar a través de ella. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que es cómo los cristianos deben enfrentar la crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis? Van a darse cuenta que la primera cosa que tenemos que hacer, y van a darse cuenta enseguida por el pasaje de las Escrituras, cuál va a ser la primera cosa que se le va a venir a la cabeza por esto. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tenemos que enfrentar la crisis. Y la primera cosa que te viene a la cabeza es que tenemos que estar unidos, ¿no? Y voy a explicar un poquitito acerca de eso. Pero esta semana estuve leyendo una historia que me causó mucha risa y quería compartir con ustedes. Había una mujer, decía este comentario de esto, que estuvo tratando de, por muchos años, casada con un hombre, con su marido, ¿verdad? Y el marido era muy egoísta. Ella estaba tratando de que él alguna vez deje de lado ese egoísmo que él tenía en su corazón. Muchas mujeres dicen, es el mismo caso. El hombre nunca dejaba de hablar de sí mismo. Él era el que más vendía, el que más trabajaba, en la compañía en donde trabajaba, era el primero en la lista para ser ascendido, solo disfrutaba jugar, decía esta historia, tenis y jugar golf cuando él ganaba, ¿verdad? Disfrutaba, pero cuando él ganaba. Una vez esta pareja fue de visita a un shopping en la ciudad, y la mujer se sorprendió del interés que tenía el marido, que se paró frente a una balanza que daba el peso de la balanza, que da peso, pero además esta balanza adivinaba tu fortuna y además describía qué tipo de persona era. Es decir, hacía tres cosas la balanza. Te daba el peso, se supone, te adivinaba la fortuna de lo que te espera y además describía qué tipo de persona eras. Así que él puso una moneda, dice nuestro libro, de donde extraje este ejemplo, en la máquina y comenzó a darse vueltas, los símbolos, daba vuelta como buscando, y las agujas de las balanzas comenzaron a moverse y finalmente la máquina terminó el proceso e imprimió una pequeña tarjetita que decía así a este hombre: usted nació líder, con inteligencia superlativa, muy carismático y lleno de energía. Para cuando estaba leyendo esta parte,
el pecho se le había levantado ya. Todo esto lo hace más atractivo para el sexo opuesto. ¡Wow! Él ya quedó ahí impresionado. Esta máquina, ¿cómo puede saber tanto acerca de él? El hombre le dio la tarjeta a su esposa y con una exclamación triunfal dijo, mira esto, lee. Como diciendo, mira con quién salís. Bueno, ella leyó, pero al terminar de leer, le dio vuelta a la tarjeta y del otro lado se podía leer. Su peso tampoco es el verdadero. Así que todo el resto era mentira y tampoco el peso era verdadero. Así que era nada más para pensar que hay mucha gente que está muy ensimismada, muy enamorado de sí mismo. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de esto. En nuestro último estudio habíamos comenzado a estudiar acerca de la gracia, el factor activo y dinámico de la gracia que nos distingue a aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que son el pueblo de Dios tienen la gracia de Dios. Y el pasaje que habíamos leído estaba en Romanos capítulo 12, versículo 14, decía, bendecid a los que os persiguen. Esto solo puede ser que lo haga un cristiano, ¿no? Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, hoy vamos a hablar de esto, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que nuestras vidas están marcadas por la gracia de Dios. Nuestras conversaciones, nuestras actividades, nuestras relaciones están marcadas siempre por la misma cualidad que tenía el Señor Jesucristo, que era, como dice esa canción que se canta muchísimo en el mundo entero, el sublime gracia de nuestro Dios, que a un hombre pecador como yo salvó, dice esa canción. Nuestras vidas están impregnadas por la gracia del Señor Jesucristo. Pablo no está repartiendo golpes para que la gente crea y entienda esto. Él está empapado de una realidad cotidiana que era clara e innegable en su propia vida. Romanos 12 nos habla acerca de aquellas cosas que deberían ser puntos fuertes en la vida de un creyente. Si nosotros pertenecemos a un Dios de gracia, en estas situaciones reales de la que ahora estamos viviendo, debemos estar identificados con la gente de gracia. Y en los versículos 14 y 15 justamente somos desafiados a demostrar esta gracia a los que se gozan y demostrar esta gracia a los que lloran. También se nos manda a mostrar gracia a aquellos que nos persiguen o a aquellos que nos quebrantan. No solo a los quebrantados, sino a los que nos quebrantan. Romanos 12 y 16 nos va a mostrar acerca de varias situaciones. La gracia para vivir en armonía. Vamos al primer slide, vamos a cambiar la diapositiva. La gracia para vivir en armonía. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo no se refiere en este pasaje tanto a la unanimidad, sino más bien a la armonía. Cuando Pablo está alentando a la iglesia en Roma, en Corinto, en Filipo, en Colosas y en Roma mismo, desde luego, a que sean unánimes, no está diciendo que tendrían que, toda la iglesia tiene que pensar igual. No, eso no era lo que Pablo estaba diciendo. La palabra en el griego para esta palabra unánime es froneo. Y se refiere a un tipo de armonía que procede de un objeto en común. Por ejemplo, la esperanza en común, el deseo en común, la gracia en común. Puede que usted sea muy diferente a los demás en el cuerpo de Cristo, pero tiene
el mismo común, la misma fe. Por ejemplo, la fe que los demás, la misma esperanza que los demás, el mismo deseo de glorificar a Dios. Es por eso que la iglesia puede ser tan diversa o diversificada y a la vez puede estar tan unida. Miren, pensando para que sobre todo los hombres van a entender mejor, pero también las mujeres, piense usted en un partido de fútbol. Hay 25,000 seguidores, simpatizantes, alentando a su equipo. Probablemente todos ellos muy diferentes los unos a los otros, excepto por dos cosas. La primera, están vestidos todos del mismo color. Así que eso también ocurre, todos están vestidos del mismo color. Y en segundo lugar, están todos de acuerdo que odian a los que están vestidos del otro color. Así que lo que sí existe es una pasión común por ganar a el contrario. Los dos están con la misma pasión realmente. Al mirar un partido de fútbol por la televisión, noté que unos simpatizantes entraron en la gradería del equipo contrario, vestidos con los colores contrarios, y ellos en ese momento desde luego no fueron tan bienvenidos, estaban en la tribuna equivocada, y estos simpatizantes también tenían un mismo deseo, todos los que habían estado ahí. Salir del estadio con vida, que no lo maten allí en la otra gradería. Cuando Pablo está diciendo unánimes entre vosotros, nos está diciendo que una de las marcas de la gracia es la armonía. Hermanos, quiero decirle algunas cositas. Juan ya habló acerca de esto. Cuando no hay la misma armonía, cuando no hay la unanimidad y cuando no hay la misma pasión, la gente va de la iglesia. Pablo ya lo había dicho, pero Juan fue más fuerte, el apóstol Juan. Juan dijo así: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice primera de Juan, hubieran permanecido con nosotros. Miren, hay cristianos que se han ido porque ellos dicen que hay algo malo en la iglesia, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Aquí nosotros no estamos predicando acerca de la unanimidad como uniformidad solamente, sino que la unanimidad y la armonía tienen que estar encima de nuestros deseos, porque tenemos un mismo Señor, una misma fe, una misma gracia, un mismo Salvador y una misma base de doctrina que está escrita en la palabra del Señor. Así que ese tiene que ser el norte hacia el cual la iglesia se tiene que mover siempre. No se trata de uniformidad, sino de unidad. Y la evidencia externa de la unidad es la armonía. He leído y he escuchado muchísimo los libros de Warren Wiersbe. De hecho, esta Biblia que estoy usando ahora, Biblia de Estudio de Vidas Transformadas, notas y comentarios por Warren Wiersbe, es un pastor que, a mí me parece que escribe interesantemente. Él escribió un libro titulado Llamados a ser siervos de Dios. Y quiero nada más contarle lo que él dice acerca de esto. Él dice así: Dios nunca pidió que creáramos unidad en la iglesia. Nosotros no vamos a crear unidad en la iglesia. Esta, dice Warren Wiersbe, ya está allí. Ya somos uno en Cristo, tal como lo leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pero si tenemos la obligación de mantener la unidad para la cual Cristo murió, dice Warren Wiersbe, entonces esta es una pasión en común. ¿Qué tiene que ser la pasión de la iglesia en este tiempo de crisis, en este tiempo que tenemos que enfrentar juntos estos momentos difíciles que se están viviendo?
ya sea por la enfermedad del COVID-19, que doy gracias al Señor que no tenemos ningún infectado dentro de la iglesia, pero por la crisis financiera, por los problemas económicos, por los despidos y la falta de trabajo que algunos miembros están teniendo en este mismo momento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener la unidad, tenemos que mantener la armonía interna, y realmente eso es lo que Dios está esperando que sea la reacción nuestra. Miren lo que dice Efesios 4:3. Esta es la pasión común de la iglesia. Unirnos en armonía, pasión común. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Solícitos, estamos animados, solícitos, alentados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es nuestra responsabilidad producir la unidad de la iglesia. Nuestra responsabilidad es proteger la unidad de la iglesia, es protegerla. La unidad ya fue hecha porque el Señor Jesucristo nos unió. Estamos unidos en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo Señor y Salvador, el cual es el Señor Jesucristo. Miren, uno de los atributos de la verdadera iglesia es la unidad. Un cuerpo, dice la Biblia. Ahora, nuestras acciones deben de estar a la par de nuestros atributos. Un cuerpo, nuestras acciones deben estar a la par de nuestros atributos. Una de las marcas de las personas que demuestran la gracia de Dios no es que tengan la misma personalidad, sino que tienen un mismo propósito. O sea, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ni más ni menos que un llamado a llevarnos bien en la iglesia. A llevarnos bien, hermanos. Tenemos que ser solícitos en el vínculo de la paz. Tenemos que llevarnos bien entre los miembros de la iglesia. Miren lo que dice Romanos 12:10, que ya lo leímos antes en los estudios anteriores, pero dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Tenemos que llevarnos bien, hermanos. También encontramos este principio después ahí en Romanos 12:10, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Estas son las marcas del que tiene la gracia de Dios. Preferir a tu hermana o a tu hermano. Amar con amor fraternal, estaba hablando ahí de ese amor, el amor fraternal, a tu hermana, a tu hermano en Cristo Jesús. Ese es el amor que se tiene que sentir siempre en la iglesia. Las marcas que tiene la iglesia. El mundo solo se puede preguntar cómo es que personas con tantas opiniones distintas, distintos gustos, distintos trastornos, distintas familias, llegan a la iglesia y pueden llevarse bien. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Pertenecemos a un Dios de gracia y entonces somos un pueblo de la gracia de Dios. No, nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo lo que tenemos es por la gracia de nuestro Señor. Ahora, el versículo 16 podemos dividirlos en tres partes que provienen de la misma raíz griega, que es frononutes y fronimoi. Tres palabras que todas tienen una misma raíz griega. Les voy a contar. De hecho, debemos mostrar estas tres palabras en la Biblia. Primero dice, unánimes entre vosotros. Ahí la palabra que usa en unánime es fron. Luego dice, no altivos. O sea, no pensar que uno es mayor que el resto. Entonces la palabra allí es fronountes. Fronountes. Y no sean sabios en vuestra propia opinión, es fronimoi. Literalmente, no tener una mente alta en tu propia opinión, ¿verdad? Miren, es obvio que si el apóstol Pablo está usando 3 veces como raíz la misma palabra griega, es porque hay una razón particular para esto.
Romanos 12 comienza el versículo 1, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos 12:1, que es nuestro culto racional. Y acá van a darse cuenta que todo tiene que ver todavía en el trasfondo con este mismo tema. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tener este culto racional? La Biblia dice que es vuestro culto racional. Tenemos que hacerlo sometiendo, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación de nuestro entendimiento. ¿Entienden? Otra vez dice cómo. La renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, si vos llegás a la iglesia y crees que no tenés nada que aprender, que en realidad vos sabés más que el resto, que en realidad vos hiciste siempre todo bien y que en realidad vos valés la pena luego que el Señor Jesucristo muera por vos. Estás muy equivocada o muy equivocado. La verdad es que tenés mucho que aprender y la verdad es que te falta un montón del tema que hoy vamos a tratar, que tiene que ver con la humildad. Si dejaste de irte a la iglesia porque te pareció poco interesante. Hay gente así, me parece un poco interesante el tema de hoy. Es porque en primer lugar no conoces al autor de este libro que es la Biblia, que es el Rey de Reyes y Señor, Señor. Es el creador de los cielos y la tierra, y el creador de tu propia vida. Es el que te creó tus emociones, tus sentimientos y tu intelecto. Él hizo. Él es el que realmente se habla cada domingo en la iglesia. Él es el centro de la iglesia. El venir a Cristo no significa que uno empieza a pensar diferente al resto del mundo. El venir a Cristo implica que usted tiene una mente nueva, una nueva manera de pensar, una nueva perspectiva, una forma de pensar transformada. Quiero invitarle nada más a aquellos que quizás le parezca extraño de lo que estoy hablando, que lean la palabra de Dios o se comuniquen conmigo. Probablemente yo les habré invitado o me conocen. Escríbanme, yo les voy a contar acerca de esta cosa que realmente es diferente de todos los verdaderos cristianos. Tienen una mente unida porque tienen una nueva manera de transformada de pensar. Uno de los cambios más importantes en los creyentes es la manera que pensamos los unos de los otros. Le voy a hacer muchas cosas sobre esto, voy a hablarte hoy. La manera que pensamos los unos de los otros. 3 pruebas, ahí está en la diapositiva, 3 pruebas para el pensar con gracia de Dios. Ahí en el versículo 17, hay 3 pruebas. La primera de esas pruebas, vamos ya al punto 1, la primera frase va a darnos la prueba de la armonía. La primera frase nos va a dar la prueba de la armonía. Unánimes entre vosotros. Ahí lo pueden ver en la diapositiva que está ahí al costado. La armonía en el cuerpo de Cristo es tan importante como la armonía del cuerpo humano. Cuando hay una falta de armonía en nuestro cuerpo, cuando un grupo de células, por ejemplo, comienza a devorar otros grupos de células en nuestro cuerpo, tenemos como resultado el cáncer. Eso es porque unas células no están en armonía con la otra y comienzan a devorar. Eso es el cáncer. Es falta de armonía. Bueno, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es la misma cosa. Hay algunos que son como un cáncer cuando ellos quieren imponer sus propias maneras de hacer las cosas dentro de la iglesia. Cuando uno se va al médico para hacerse un chequeo, por ejemplo, ¿qué tan importante para vos cuando te haces un chequeo son los resultados? ¿Qué tan importante? Para mí son extremadamente importantes. ¿Para qué me hago el chequeo si lo que estoy esperando son los resultados, ¿verdad? Bueno, hace unas
a ver, 2 meses y medio antes de viajar, me fui al doctor porque sentía un poco dolor de garganta. Antes de salir aquí de Paraguay, todavía no había llegado el COVID a Paraguay, así que podía tener ese tipo de cosas. Molestias del nivel de molestias respiratorias. Y me hicieron un examen médico porque estaba por viajar al exterior, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Me dijo que me tenía que tomar algunas pastillas, que me estaban gripando, pero que si tomaba constantemente durante 5 días, me iba a curar. Y fue tal así, tal como me dijo el doctor. Le tomé la pastilla durante 5 días y la pasé muy bien, viéndole a mi nieto nuevo, que se llama Thomas, ¿verdad? Y desde luego compartiendo con los otros dos chiquitos, que son Charlie y Peter, ¿eh? Así que bueno, fue una alegría muy grande estar allá. Pero bueno, eso es porque gracias a Dios no tenía nada, ¿verdad? Pero alguna vez te pusiste a pensar que así como el examen médico es importante, vos pasarías un examen espiritual. Supone que Dios te tenga que hacer un examen espiritual porque hay quizás algo que no está bien en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo. ¿Vos pasarías un examen espiritual? Bueno, de eso se trata la prueba, el examen espiritual de la armonía, unánimes entre vosotros. Miren, hermanos, hay gente que directamente dice, yo no me voy más a la iglesia porque ahí está fulana o fulano. Y es un problema de armonía nada más. El problema es la hermana o el hermano que no está viniendo. Ese es el problema. No es la iglesia. La iglesia, la Biblia dice, no vamos a crear unidad. Ya estamos unánimes porque nosotros seguimos a un mismo Dios y al Salvador Jesucristo. No estamos detrás de los detalles, estamos detrás de aquel que salvó nuestras vidas. Y esto me recuerda que cuando me fui a tomarme el examen médico, la enfermera me tomó la presión, un protocolo normal que te tomen la presión antes. Y ella, cuando iba a tomarme la presión, me dijo, piense cosas buenas de los demás. Y yo pensé, wow, esto parece que es la iglesia. Piense cosas buenas de los demás. Mira, hermanos, ¿dónde siempre están los problemas en la iglesia? Le voy a decir, siempre los problemas son con los líderes de la iglesia. Siempre son el objeto de las murmuraciones de la iglesia. Siempre son los pleitos y los problemas son con ellos. Siempre se está apuntando a la cabeza. Siempre son los líderes jóvenes, los líderes de grupos pequeños. Siempre son ellos los que no te entienden. Ellos son los que están equivocados, los que tienen problemas. Y muy de vez en cuando es entre los hermanos. Siempre es un grupo de personas que quiere hacer las cosas a su manera contra todo lo que el equipo de líderes ha determinado unánime para que allá lo llevemos adelante. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Dicen algunos. O ¿por qué fulano sí y yo no? ¿Por qué le dan a él cuando yo puedo más? ¿Por qué? Puedo dar casos, pero si comienzo a decir cosas, algunos se van a dar por aludido. Pero necesitamos, hermanos, y lo digo en mayúscula, necesitamos armonía para crecer. Dios no va a enviar a más nuevos convertidos o recién nacidos en la vida cristiana, donde todos estamos peleándonos en la iglesia. Famoso es que algunos escuchan, bueno, mira, decime cualquier cosa, pero con fulano yo no voy a trabajar. Hermano, ¿dónde está la armonía que tiene que ser real en la vida del creyente? Entonces, en primer lugar, el primer examen es el examen de la armonía. ¿Cómo estás? ¿Has pasado este examen? ¿Será que te dice, como los exámenes médicos, dice, es correcto?
¿Estás dentro del rango? Vamos al segundo examen, que también en Romanos 12:16 nos va a contar. El segundo examen es, en esta fase de prueba, es la prueba de la imparcialidad. Vamos al diapositiva 3, ¿verdad? Ya están ahí. La prueba de la imparcialidad. No altivos, dice la palabra de Dios. Pablo espera que todos le digan, vamos Pablo, nosotros no somos altivos, por favor, somos humildes. No, Pablo dice, no altivos y agrega algo, sino asociándoos con los humildes. Aquí hay un problema que tiene que ver con hacer ascensión de personas. O sea, no estoy haciéndole caso a las personas diferentes a mí. Tengo mi propio grupo de WhatsApp entre los hermanos y las hermanas fulana, mengana y sultana no están en ese grupo. Los hermanos fulano, mengano y sultano no están. Ahora sí, los que son mis amiguillos sí están allí. Eso, la Biblia dice que vos sos un cáncer en la iglesia. La prueba de la imparcialidad, no altivos, dice la palabra de Dios, sino asociándoos con los humildes. La primera prueba hace esta pregunta. ¿Cuál era la primera prueba? ¿Ah? La prueba de la armonía. ¿Es usted una caprichosa o un caprichoso? Esa es la primera prueba. La segunda prueba hace esta pregunta. ¿Es usted un creído o una creída? Conmigo no, en mi WhatsApp no. Yo ya no soy amigo. Lo voy a quitar de mi Facebook, le voy a echar de mi Instagram. No quiero saber nada de él. Asociándoos con los humildes. La primera pregunta, ¿es usted caprichoso? La segunda, ¿es usted creído? ¿Se va a asociar, te pregunto, con los más humildes, los más segregados, los que se criaron caprichosos? La segunda, en la parte fea del pueblo, aquellos que no son, digamos, lo mejor de la cremé, como dicen algunos en la iglesia. Uno piensa aquel que está en la oficina, en aire acondicionado todo el día, ¿será que se va a juntar con el trabajador del taller? ¿Se reirán juntos un médico que tiene un título de médico con un simple mecánico? ¿Será que van a compartir en la iglesia la ama de casa con una gran mujer de negocios? ¿Será que incluso en el grupo alabanza va a compartir el que dirige con el que toca la guitarra y el que toca la guitarra con el baterista? ¿O somos todos clases muy especiales? ¿Será que vamos a permitir que el doctor, que en la clase de la escuela dominical o en la iglesia se le da a uno de menor preparación para que le esté enseñando? Imagínense, Pablo está diciendo, no sean altivos. ¿Va a despegarse de otros o va a participar con todos? Eso es lo que Pablo está queriendo. La iglesia no pertenece a una parte del pueblo de Dios. No pertenece a una clase social. La iglesia no pertenece a una clase social. Creo que Pablo fue claro al decir, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. Escuchan bien, asóciense con los humildes, con personas comunes. No piensen que hay otros por debajo de vos que no alcanzan a estar a tu nivel, a tu clase. No piensen así, hermanos, en la iglesia. Charles Swindoll, un escritor cristiano muy bueno, en uno de sus libros cuenta la historia de unos chicos que en su vecindario trabajaron arduamente para armar una casa que le llamaban el Club de Cartón. Sería el lugar para reunirse, jugar y divertirse. Esto era el Club de Cartón para ellos. Pero como todo club, ellos pusieron reglas y elaboraron las siguientes reglas. Número 1,
Nadie debe actuar con arrogancia. Miren los niños lo que ponen. Nadie debe actuar con arrogancia. Nadie en nuestro club es insignificante. Todos deben actuar mediano. O sea, todo igual, normal. Nadie puede ser el jefe. Nadie puede actuar como un bueno para nada. Al entrar a este lugar, todos debemos actuar normal, decía las reglas. Yo pensé en la regla de este libro y de esta casa de cartón que estaban haciendo estos niños y decía, estas deberían ser las reglas de la iglesia. Porque imagínense lo que estos niños habían puesto. Por años escuché a gente decir, pensando que me estaban elogiando quizás, vos sos el pastor de esa iglesia donde entra cualquiera. Una vez fui a una iglesia que tiene un colegio también al lado y habían puesto rejas en esa iglesia. Entonces yo le pregunté a la administradora, ¿por qué pusieron rejas en la iglesia? Y ella me dijo así, porque no queremos que entre cualquier persona. Y me puse a pensar, y no es lo que queremos nosotros en la iglesia, que entre exactamente cualquier persona que quiera entregar su corazón y su vida al Señor Jesucristo. O nosotros vamos a armar una iglesia que tenga una clase social absolutamente diferente al resto y que definitivamente nosotros somos los cristianos de alta alcurnia. No, no es así, hermanos. Miren lo que dice a propósito la palabra del Señor. Acerca de la palabra humilde. Romanos capítulo 12, versículo 16. Es la misma palabra, asociándonos con los humildes. Romanos 12, 16. Esa palabra humilde es la misma palabra que usa el Señor Jesucristo en Mateo 11, 29. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, si te vas a asociar con los humildes, te vas a asociar conmigo, dice el Señor Jesús, porque yo soy manso y humilde. Pero también Pablo escribió esto mismo en Filipenses 2:7, cuando él dice que el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, es la misma palabra, siervo humilde, tomó forma de siervo. El Señor se sentó junto a los siervos, junto a los de humilde condición y comió con ellos. Si alguna vez quieren leer un libro acerca de esto, hay un libro llamado El Evangelio de los Andrajosos, de Brendan Manning, ¿verdad? Es un lindo libro que habla acerca del Señor Jesucristo y cómo Él se asociaba con los humildes. Por ejemplo, los leprosos, nadie se les acercaba a ellos y además todo el mundo le quería quitar de cerca de ellos, ¿verdad? Los endemoniados, pero el Señor Jesucristo salvó y tocó. No solo salvó, tocó a los leprosos, que nadie le tocaba. Él lo tocó. No solamente con ellos, sino que también a los endemoniados. Él expulsó a los demonios. Y luego ese que estaba así era una nueva persona. También lo hizo con las prostitutas. También con las endemoniadas lo hizo. Y hizo una nueva vida. Este es el Evangelio de los andrajosos. Es de aquellos que de verdad dicen, yo necesito de alguien con un poder superior. Necesito de alguien que me quite de esta condición y me transforme. Y ese es el Señor Jesucristo. Así que esto es lo mismo que dice la palabra de Dios. Miren, el Señor Jesucristo podía haber elegido muchas cosas en la vida. Muchas cosas. Él es Dios. Así que Él podía elegir lo que quería. Verdaderamente a Él, ¿qué se le podía negar? Él podía elegir muchas cosas en la vida. Pero quiero compartirle algunas de las cosas nada más. Por ejemplo, Él eligió nacer en una familia humilde, porque Él podía haber elegido nacer en una familia de aristócratas. La gente preguntó en Mateo 13:55, ¿no es este, hablando del Señor Jesús, el hijo del carpintero, ese carpinterito de por allí? Él no es acaso el hijo del carpintero. Miren, él no tenía una propiedad
ni riquezas. Él dijo en Lucas 9:58, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él no fue criado en un lugar especial, por ejemplo, en medio de Harvard o algo así, ¿verdad? Sino que dice la Biblia en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Será? Se preguntaban en aquel entonces. Además, él no tenía una reputación fuera de lo común. De él dijeron, es amigo de publicanos y pecadores. Lucas 7:43. Jesús tampoco tenía un físico muy especial. La Biblia dice en Isaías 53:2, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No era un físico especial, sin atractivo, es la palabra de Dios. Me gusta que a veces Hollywood pone a un rubio alto de ojos azules, ¿verdad? La Biblia dice que no lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. No tenía un registro especial del éxito. La Biblia dice en Isaías 53, también 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, despreciado y desechado. Así que no era, oh, qué exitoso el Señor Jesús. Hasta sus discípulos, hermanos, lo abandonaron en el momento de mayor crisis en su propia vida. Miren, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 29, me gustaría parafrasearles nada más este pasaje así. ¿Qué tipo de personas ha escogido él como seguidores? No ha escogido a personas que son sabias en los caminos del mundo. No, acuérdense de sus discípulos. No ha escogido a los nobles o a los que tienen conexiones, sino que Cristo ha escogido a los trabajadores, aquellos sin estudios, no a los que escalan y son ambiciosos en el sistema de este mundo. Él ha escogido a personas que no son sofisticadas, a personas que son comunes. Estas son, o estos son, los que conforman la iglesia para la gloria del Señor. Así que esto es lo que dice el pasaje en 1 Corintios. Estos son los que conforman la iglesia para que así nadie se jacte. 2 Corintios 1, 26 al 29. El punto es que no hay aristocracia. Escuchen bien, hermanos. No hay aristocracia en la iglesia. No hay lugar para la élite. La iglesia debe ser descrita como una asociación de personas comunes. Nadie actúa como grande ni como pequeño. Todos actuamos normales. Romanos capítulo 12, versículo 16 nos habla acerca de esto, asociándonos con los humildes. La palabra griega que usa aquí el apóstol Pablo para la palabra humilde, en la cual fue escrito, de hecho en griego fue escrito el libro de Romanos y el Nuevo Testamento, es tapeineos, que se puede traducir de dos maneras. Por ejemplo, podría dar la idea de ser algo bajo, común, ordinario, humilde. El humilde puede ser la idea de ser algo común, algo ordinario. O también, si eso se usa en el sentido neutro, en el griego neutro. O también, tienen que saber algo de griego para entender qué es el griego neutro, ¿verdad? Pero, por él cuando habla el Señor Jesús, cuando dice la palabra de Dios que Él pagó el precio de todos nuestros pecados, la palabra todos es neutro, no tiene pasado, presente ni futuro. Él pagó el precio de todos nuestros pecados, pagó los precios del pecado pasado, de los presentes y del futuro. Bueno, acá también, si usamos el neutro de la palabra tapeineos, entonces estamos hablando de algo común, algo ordinario. Pero si usamos en el masculino,
se leería humanidad común o una humanidad normal o ordinaria. Bueno, la palabra, probablemente Pablo haya querido usar esto justamente así para poder decir que podemos decir que o se refiere a cosas o a la humanidad y que en el contexto no importa esto porque lo más importante es asociarnos con los humildes. Después de estudiar esta situación, creo que el Espíritu de Dios guió a Pablo a escribir así esto. Sea como sea, no importa. Es una gran prueba de gracia esta que tenemos frente. Un creyente que posee y brinda la gracia de Dios no se rehúsa a hacer ciertas cosas en la iglesia de Dios. Leo de vuelta para que entiendan. Un creyente que posee y brinda la gracia de Dios no se rehúsa a hacer ciertas cosas en la iglesia de Dios. No se rehúsa, no retrocede, nunca renuncia. El cristiano no renuncia. El cristiano muere en su puerto de batalla. No importa que haya la contra de la gente y todo lo demás, sigue adelante. No está por sobre el que limpia el piso o el que riega las plantas. Es más, un creyente con gracia no está sobre las personas comunes. No camina por los pasillos con la frente en alta, pensando que es superior él a los demás. La altivez no tiene lugar, hermanos, en la iglesia. Escucha, la altivez no tiene lugar en la iglesia. Porque eso es lo opuesto a la gracia. Y hay un tercer examen. Vamos a la diapositiva siguiente. Hay una prueba más de la gracia. A ver si tu examen de tu prueba espiritual da que tener signos positivos a la gracia. Hay un tercer examen. La prueba de rendir cuenta a otros. Dice la Biblia, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La prueba de rendir cuenta a otros. Mismo, Romanos 11:16 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora le voy a repetir las tres pruebas de vuelta. La primera prueba te hace una pregunta, que es la prueba de la armonía. Te hace una pregunta, ¿es usted un caprichoso? Hay gente caprichosa en la iglesia. ¿Y qué hace? Rompe la armonía. Yo voy a hacer a mi manera, como yo quiero, a la hora que yo quiero y como a mí se me da la gana. Rompen la armonía. La segunda prueba es la prueba de la imparcialidad. Somos prejuiciosos. Hay fulana que no es nada, va a venir a decirme esto. O fulano que no es nada. Él no es nadie. Somos prejuiciosos. ¿Cómo estás en la prueba 2? En la prueba de la imparcialidad. Y la tercera prueba es la prueba de nuestra capacidad de rendir cuentas. Y la pregunta es, ¿estás fijándote solo en vos mismo? ¿O vos mismo? ¿O también te estás fijando en los demás? Entonces, si vos te fijas en vos misma o en vos mismo siempre, entonces no vas a querer rendir cuenta. Yo soy así, dicen algunos. Y yo no tengo por qué rendirle cuenta a nadie, dicen algunos. Bueno, en la iglesia no es así. Eso no es sabio. Ser sabio en nuestra propia opinión no es ser sabio. El problema es que el hombre natural, el incrédulo, el que no cree en Cristo, es adicto a ser sabio en su propia opinión. A ser altivo en su forma de pensar. Entonces no tenés que pensar en vos mismo todo el tiempo como un concepto más alto del que corresponde. En pensar en vos mismo como superior a los demás es exactamente lo mismo que piensa normalmente un incrédulo. Sus pensamientos más importantes son acerca de sí mismo. Esos pensamientos son hacer algo para él mismo y pensar para sí mismo. De esta manera uno pasa a ser sabio en su propia
opinión. De esta manera uno pasa a ser sabio en su propia opinión. ¿Cómo los cristianos deben enfrentar esta crisis? Unidos, no pensando que yo sé más que vos, siendo imparciales, asociándonos con los humildes y en armonía, unidos. Así es como tenemos que enfrentarnos a esta crisis. Y miren, los únicos escritores de la Biblia que usan esta frase justamente son dos, Pablo y Salomón. Cuando la Biblia nos habla de que no seas sabio en tu propia opinión, la misma frase usa Proverbios capítulo 26, versículo 12, cuando dice Salomón, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Ahí está, la misma palabra. Más esperanza hay del necio que de él. Proverbios 26, 12. Miren lo que dice Salomón también, un poquito después, en el versículo 16 de Proverbios 26. En su propia opinión, dice Salomón, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Hermanos, miren, a veces he hablado con algunos hermanos que no vienen a la iglesia porque dicen, yo en mi casa nomás leo con mi familia la Biblia y ya está bien, y en realidad oro con ellos y ya está bien. El perezoso es más sabio, dice la palabra de Dios. Ay, no es porque soy perezoso, dicen algo. Que siete que sepan aconsejar. ¿Viste lo que es el perezoso? Dice la Biblia que es más sabio que siete que sepan aconsejar. Porque el perezoso te va a dictar cátedras de cómo se tienen que hacer las cosas según él. Porque es alguien que solo piensa en sí mismo. No está pensando en los otros. No están pensando en cómo ayudar a la iglesia. No están pensando en asociarse con los humildes. Porque es un perezoso. Por eso no piensa así. En otras palabras, todos saben que una persona es perezosa cuando no viene a la iglesia. Es un haragán. Pero si él es desafiado, la prueba de rendir cuentas era esta. Si él es desafiado a rendir cuenta, va a defenderse mejor que siete hombres que tengan buena oratoria. Es decir, no quiero que nadie se enoje conmigo por esto, pero lo que dice Pablo es que es un gran charlatán. Siento decirlo, pero es así. Parece que sabe más que todo el mundo y además no es por perder la armonía en la iglesia que él está haciendo algo que está mal. Y la Biblia dice que sí está haciendo mal. No es una persona imparcial, porque siempre hay otros que están más mal que él. Y él realmente en el fondo, la última prueba es la de rendir cuentas. Y él dice, ¿por qué yo, que sé más que el resto, voy a rendir cuentas? Mira, hermanos, no tenemos que caer en esto. O sea, en esta prueba muchas veces nos aplazamos cuando se trata de tener que rendir cuenta a los demás. Es la prueba de pensar con la gracia, es la prueba de pensar con el corazón realmente. Y vamos a antes de irnos a la conclusión, quiero leerle un pasaje que cité de un libro de A.W. Tozer. Por ahí, cualquier libro de Tozer es un buen libro. T-O-Z-E-R. Él dice así, nunca tema el criticismo honesto. Si el crítico está equivocado, usted puede ayudarlo. Si usted está equivocado, él puede ayudarlo. De una forma o de otra, alguien se beneficia. Hay una vieja frase que dice, recuerde que uno aprende más de los errores y fracasos que de los éxitos. Y quiero concluir diciéndole, hermanos, que traje un libro que yo estaba leyendo y que ya lo estoy terminando, Pecados Respetables,
confrontemos esos pecados que toleramos. Para algunos que lo vean un poco. En este libro, Jerry Bridges habla acerca del pecado del egoísmo y él habla acerca de la desconsideración. El que siempre llega tarde y hace esperar a los demás es un desconsiderado. La persona cuya actitud es digo lo que pienso, pésele a quien le pese, en realidad dice es un desconsiderado y es un egoísta. Es completamente indiferente a los sentimientos que puede provocar en otras personas, tales como vergüenza le puede provocar o humillación y dolor. Esa persona solo está interesada en expresar su opinión. El egoísta es un indiferente a las necesidades de las otras personas, a los deseos de las otras personas. Esa forma de egoísta se manifiesta muchas veces en los matrimonios, en donde cada uno de los cónyuges espera que el otro cubra sus necesidades, en vez de pensar cómo puedo yo cubrir las necesidades de los otros. Pecados respetables es un libro que si por ahí lo pueden conseguir, lo pueden leer, pero que habla mucho acerca de eso. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 12, en el versículo 16, diciendo, y antes de terminar, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Conclusión, vamos a la última diapositiva. ¿Es usted caprichosa o caprichoso? ¿Es usted un prejuicioso? ¿Nos asocia con cualquiera, con los humildes? ¿Solo se fija en usted mismo? Es posible que esto haya dentro de la iglesia. De no ser así, Pablo jamás lo hubiera escrito a los que eran de Roma. Si es que esto no ocurre en la iglesia, él no lo hubiera escrito. Un gran hombre de Dios ya muerto hoy, pero un gran misionero que fue a la China a llevar el mensaje del evangelio, muy conocido, pueden después leer acerca de él, Hudson Taylor, y está allí su frase. Misionero a la China, dijo en una ocasión: muchas veces pienso que Dios debe haber estado buscando a alguien pequeño y lo suficientemente débil para utilizarlo, y me encontró a mí. Es lo que dice Pablo. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Quiénes eran esos vil y menospreciados? Vos y yo en algún tiempo. Y hoy nos escogió para avergonzar a los sabios. Ese es el corazón en cuestión. Pasar a ser siervo de la gracia, dispuesto a experimentar la bendición de Dios y de ser una bendición también hacia los demás. Como dice el pasaje en Romanos 12, versículo 16, si es posible, y vamos a leer la otra semana, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Espero que este versículo, nada más, solo un versículo hoy fue el tema, haya tocado lo más profundo de tu corazón. Y que cuando piensas cómo los cristianos tenemos que enfrentar esta crisis, tenemos que estar unidos en armonía, tenemos que ser imparciales y finalmente tenemos que estar dispuestos a rendir cuentas siempre. Este es el examen para que haya un cuerpo de Cristo saludable, que dé el chequeo médico, un ok del cielo, del doctor de la iglesia, el que sana nuestras heridas y nuestros corazones.
No seas caprichosa, no seas caprichoso, no seas imparcial y no hagas acepción de personas, asociándonos con los humildes, dice la palabra de Dios. Esa es una iglesia sana. Ese es un cristiano sano que va a pasar por este momento de salud y va a estar unido. Dios te bendiga y que de verdad esto te haya servido para pensar un poco en tu actitud para con las personas y en tu actitud para contigo mismo. ¿No será que por ahí te estás evaluando como sabio vos misma o vos mismo? No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si hay alguna persona que hoy quiere decirle al Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida, también te invito a que ores conmigo diciéndole a Él, Señor, quiero que inundes mi vida, inundes mi corazón y que cambies mi vida de todo corazón. Quiero que ores conmigo esta oración y luego termino orando con toda la iglesia que está hoy presente vía Facebook. Vamos a orar. Padre bendito, yo te pido con todo mi corazón que tú bendigas mi vida, que tú, Señor, sane mis heridas, que tú, Señor, perdones mis pecados, que tú me limpies, Señor, de todo corazón. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Yo quiero, Señor, que tú limpies mis pecados y que tú me hagas acepto delante de tu presencia. Abro la puerta de mi corazón, Señor. Hoy recibo a Cristo. Yo sé, Señor, que Cristo es mi Salvador. Y hoy, Señor, quiero decirte que abrazo con todo mi corazón esa fe absoluta, total, completa en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo más, Señor. Quiero decirte que te amo sinceramente de corazón. Me entrego a ti, Señor. Perdóname. Y oramos todos juntos, Señor. Muchas gracias porque tú, Señor, en tu palabra nos enseñas a vivir en armonía, Señor. Unánimes entre vosotros, no altivos. Asociándoos con los humildes, no tengas en tu propia opinión ser sabio. Eso dice el apóstol Pablo. Y es lo que queremos para la iglesia, Señor. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. No queremos ser altivos. Queremos asociarnos con los humildes. Y que esto sea una realidad en nuestro diario andar en la vida cristiana y en nuestras iglesias, para la gloria de tu nombre. Es el deseo ferviente y sincero de nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por prestar atención. Quiero decir una última cosa. En los próximos 2 o 3 minutos tienen que escribir su profesión. No hace falta que pongan su nombre. Por ejemplo, Pedro Yambay podríamos poner, yo no pondría mi nombre, solamente pondría pastor. Ya está. El nombre del Facebook ya dice quién sos. No hace falta que pongas tu nombre. Solamente poner tu profesión o a qué te dedicas. Yo soy pastor o soy informático, ¿verdad? Podría poner también. O puedes poner construcciones, si te dedicas, por ejemplo, a las construcciones. O, por ejemplo, puedes poner cocina, si es que te gusta el arte culinario, o ama de casa, si servís en tu casa, etcétera. Tienes miles de seguramente actividad poner que querés allí abajo para participar ahora del sorteo de la gran parrilla que te vamos a estar entregando al ganador. Dios te bendiga y nos encontramos seguro el próximo domingo.